Jesús. Amén. Les invito a que abran sus Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21. Les voy a invitar a las mujeres, a las chicas, que lean el versículo 16, los varones el 17 y en el 21 nos volvemos a unir. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 21. Entonces las mujeres comienzan en el 16 y en el 21 nos unimos, los varones seguimos en el 17. 2 de Pedro 1, del 16 al 21. Entonces comienzan las mujeres, por favor. Porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siendo fábulas ficticiosas, sino como habiendo visto con sus propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Todos juntos? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pueden ocupar sus lugares y ahora le dejamos el tiempo a nuestro hermano Sergio. Hoy concluimos con esta semana de desarrollo ministerial. Bueno, pues muchas gracias y ya estamos en el último round. Y quiero cerrar esta reflexión que hemos tenido a lo largo de estos 4 días. Ahora hablando un poco del asunto de los conflictos. Ayer estábamos hablando del trabajo en equipo desde la perspectiva paulina cuando hace el acercamiento del cuerpo. Pero una de las cosas que nos queda claro es que aunque seamos creyentes, aunque seamos hermanos, aunque tengan cara de buena gente, hay conflictos. Y tarde o temprano, desde el trabajo ministerial, no solamente tenemos que enfrentar conflictos, sino también tenemos que resolver conflictos y tenemos que aconsejar a la gente, en todo caso, a cómo resolver conflictos. Entonces, me voy a concentrar en esta última sesión a trabajar algunas nociones de conflictos y algunos tips de qué podemos hacer, qué debemos hacer en todo caso, y terminaremos con algunas reflexiones de la Escritura en donde inducen un poco el pensamiento a cómo trabajar los conflictos. Entonces, el conflicto, en primer lugar, a mí me parece que es inherente al ser humano. Prácticamente no hay ninguna relación de ningún tipo que no tenga conflictos. Y más bien la lógica sería, mientras más cercana es la relación, más conflicto hay. ¿Con quién tienes más conflicto? ¿Con quiénes vives? Porque estás interactuando todo el tiempo. Tus puntos de vista, tus inquietudes, tus necesidades, tus gustos, tus percepciones, y todo esto hace que eventualmente tengamos algún conflicto. Así que si usted piensa que va a tener una relación alguna vez en donde no haya conflictos, déjeme decirle que está perfectamente perdido. Eso no existe. Eso no existe. Que va a haber una iglesia en donde no haya conflictos, eso no existe. El asunto no es si hay conflicto o no. Una vez un amigo lo definía de esta manera. Dice, el problema no es si en una relación hay conflicto o no, sino qué relación es capaz de resolver los conflictos y de enfrentarlos y sacarlos adelante. Así que cuando aparece un conflicto es tiempo de reflexionar qué tanta capacidad tenemos para ir adelante. El conflicto entonces es el resultado de la interdependencia.
y de la interrelación constante. Así que las personas estamos en una fricción constante en nuestras relaciones todo el tiempo, y eventualmente pues genera conflicto. Ahora, ¿por qué? Y me gustaría aquí preguntarles, ¿por qué cuando hablamos de temas como conflicto, pareciera ser que estamos hablando de algo diabólico, de algo malo? ¿Ha pensado en eso? ¿Por qué cuando se habla de conflicto se pone hasta tenso el asunto y no queremos tocar el punto? ¿Alguna vez lo ha pensado? ¿Por qué? Y hay palabritas en nuestro ambiente, en nuestra cultura, que flotan y que son así como que... Por ejemplo, una palabra que siempre nos genera cierto temor, cierta inquietud, es la palabra crisis. Si yo le preguntara a Isaí, el seminario está en crisis, ¿qué entenderías? ¿Cómo? Debacle, que se va a cerrar, que no hay alumnos, que no hay autoridad, que no hay recursos. Si yo le preguntara al hermano Misael, si yo le dijera, la familia está en crisis, ¿qué entiende? Que están peleando. Si yo te preguntara, la economía está en crisis, ¿qué piensas? ¿Se dan cuenta? De manera natural pensamos como algo negativo la crisis. Y lo mismo llega a suceder con el conflicto. Si yo le dijera, aquí en el seminario hay conflicto, ¿qué pensaría? Que están como perros y gatos, ¿no? Y no necesariamente significa esto. Entonces, el conflicto nos muestra que hay vida, que hay interacción, que hay interdependencia. ¿Y qué significa esto entonces? Pues que si hay conflicto quiere decir que hay vida. Y cada vez que aparece conflicto en la relación deberíamos preguntarnos, ¿será tiempo de crecer? Porque quizás ya la relación se agotó, quizás la relación ya dio lo que tenía que dar y ahora es un momento de enfrentar nuevas situaciones. Otro aspecto es que el conflicto es la esencia de la vida misma. Y para donde nos movamos, en la escuela, en el trabajo, con los vecinos, con los papás, con los hijos, con los hermanos. ¿Con quién tienes más pleitos? Y los pleitos más sabrosos con los hermanos. Pero que no se meta alguien con mi hermano, ¿verdad? Porque yo nomás me peleo con él. Eso es parte de nuestra naturaleza. Pero lo importante aquí es que no todo conflicto es violento ni es destructivo. Si bien es cierto, el conflicto es inherente a la experiencia de vida, no todo conflicto es malo. Y ahí entonces tendríamos que preguntarnos, ¿qué hace la diferencia? ¿Qué podemos hacer entonces para que el conflicto tenga un aporte positivo a nuestra experiencia personal? Y mucho tiene que ver desde cómo estamos pensando las cosas. Los conflictos también se vuelven cíclicos. Y ahí es donde tenemos que pensar, ¿por qué se vuelven cíclicos los conflictos? Y quizás porque tenemos que estar cambiando. Se habla de muchas crisis a lo largo de la vida. Antes se decía la crisis de la edad media o de la mediana edad, que era llegar a los 40. Pero cuando uno llega a los 40 se da uno cuenta que tiene 40 años de vivir en crisis. Hay una teoría en psicología que se llama el grito primal. Y esta teoría sostiene que la primera crisis del ser humano es salir del vientre de la madre. Desde romper el cordón umbilical y tener que enfrentar el mundo ya es la primera crisis. Y entonces hasta unos minutos antes el bebé estaba en el paraíso. No se preocupaba del alimento, de la atmósfera, de defecar, de nada se tenía que preocupar. Pero de pronto ahora tiene que enfrentar la vida y solo. Tiene que aprender a respirar, tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a caminar,
Tiene que aprender a vestirse, tiene que aprender a comer, tiene que aprender todo. En un sentido, para decirlo así con toda claridad, en un sentido el ser humano es el ser más inútil recién nacido. Si alguna vez ha tenido la oportunidad de ver cuando un animal, por ejemplo una jirafa, un rinoceronte, un elefante, están pariendo, a los minutos las crías están caminando, están jugando, Y en cambio aquí una mamá durante un año ya camina y ya párate y está duro y dale. Y ya que por fin el niño se para, ahora siéntate. Y durante un año con que ya que quiere que hable el niño, ya que habla, ahora cállate. Entonces, de alguna manera, los conflictos lo que van haciendo es que nos van perfeccionando nuestra capacidad. Si es inherente a la vida y si finalmente son cíclicos, esto quiere decir que tenemos que estar avanzando a lo largo de nuestra vida. Entonces, los conflictos pueden tener como raíz diferencias entre las personas. Pero los conflictos pueden ser latentes o pueden ser manifiestos. ¿Alguna vez has vivido conflictos latentes? Por ejemplo, un conflicto latente, a muchos de aquí les pasó o les va a pasar. Cuando de repente quieren irse a una fiesta y le dice el papá o la mamá, te quiero aquí a las 12 de la noche. Y a las 12 de la noche estás en el pleno gelengue. Y sabes que cuando regreses a tu casa va a haber un conflicto. Ese es un conflicto latente. Así que algunos llegan así a hurtadillas, se quitan los zapatos para no hacer ruido, abren con mucho cuidado para no despertar a nadie. ¿Y qué tal cuando abren y está tu papá o tu mamá en la sala tomando un café esperándote? Y abres la puerta y se te sale el alma y te regresa del puro susto. Porque sabes que ese conflicto latente ya dejó de ser latente. Ahora se volvió manifiesto. Y cuando las cosas no las encaramos, cuando las cosas no las resolvemos, quedan ahí latentes. Pues no quiere decir que no existen. ¿Me explico? Y hay mucha gente que dice, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con tu novio? Bien, bien. Sí, porque no le he tocado el tema, pero el día que se lo toque, aquello va a explotar. ¿Y cómo vas con tus hijos? Bien, porque no les he llamado la atención, pero el día que los llame, esto va a explotar. ¿Y cómo vas con el profe? Pues bien. Pero el día que le reclame yo al profe, esto va a explotar. ¿Me explico? Todo el tiempo vivimos conflictos latentes. Y casi siempre lo que queremos hacer es evitar el conflicto. Y la pregunta es, ¿qué ganamos al posponer el conflicto? Y algunos dirían, bueno, ganemos tiempo, pero a veces ganar tiempo no significa más que perder tiempo. Porque algo que pudo haberse resuelto en tiempo y forma empezó a tomar dimensiones distintas, cada vez distintas. Entonces, trabajar los conflictos latentes es mucho más sano que esperar a que solitos afloren. ¿Me explico? Porque de todas maneras van a salir. Pero si tú lo provocas, si tú lo induces, de alguna manera tienes el control del proceso. Pero cuando esperas a que salga, pues no sabes ni cómo va a salir. Entonces aquí el asunto es, tenemos que empezar a identificar. Y uno lo sabe, cuando tienes asuntos pendientes con alguien, o alguien tiene asuntos pendientes contigo. Eso es algo interesante, porque eso se llama conciencia, y todos tenemos conciencia. Y por más que querramos darle la vuelta, ¿no? Por ejemplo, imagínense que a Elizabeth le debo dinero, y cada vez que yo llego aquí al seminario y la veo, y finjo demencia, y me meto al salón, o espero a que pase, porque sé que hay algo que no está resuelto. ¿Me explico? Y mientras eso no se resuelva, eso va a estar afectando la relación. Y lo más probable es que si no lo encaro, al rato va a empezar a tomar matices distintos. Y va a buscar alianzas con otros, y yo voy a buscar alianzas con otros, y al rato vamos a estar todos contra todos, en vez de resolver las cosas desde la primera forma. La presencia de los conflictos entonces deben ayudarnos a crecer. Y yo creo que aquí está el verdadero desafío. ¿Cómo hacer de un conflicto la oportunidad para crecer?
Así que si usted le ha estado huyendo toda su vida a los conflictos, déjeme decirle que en un sentido ha estado negando la posibilidad de crecer. Pero también quiero ser claro, no se trata de estar conflictuando todo el tiempo. Pero cuando aparecen los conflictos, la mejor forma es crecer. La mejor forma es enfrentarlos. La mejor forma es agarrar la cosa de frente, porque esto nos va a permitir conocernos. ¿Alguna vez le ha pasado que trae algo ahí atorado? Híjole, pero es que ¿cómo le hago? Y cuando finalmente lo enfrentas, ¿no era tan grave? Y era más el asunto acá, pero como no te atrevías a expresarlo, va creciendo. Y además se vuelve así como algo que carcome. Te empieza a quitar el sueño, te empieza a cambiar el estado de ánimo, te empieza a evitar ciertas relaciones, te empieza a modificar ciertas rutinas porque no quieres estar en ciertos lugares o con ciertas personas. Y la pregunta es, ¿por qué no aprovechamos el conflicto para hacer de esto una experiencia de crecimiento? Y yo creo que todas las personas tenemos la oportunidad de observar los conflictos y de trabajarlos desde la perspectiva del crecimiento. Y entonces esto nos permite conocernos. ¿Cómo sabes que estás listo para enfrentar un asunto si nunca lo has enfrentado? Hay un chiste que con frecuencia cuento en algunos eventos, que a veces lo digo así como parte de mi testimonio, porque me identifico con el personaje. Y entonces de pronto se habla de un magnate que organiza un gran banquete en su casa. Y después de un buen rato de alimentos, de bebidas, de sobremesa, de plática, de compañerismo, el magnate invita a todos a que pasen al jardín de su casa. Y los para ahí junto a la alberca. Y les dice, bueno, ya hemos comido, hemos bebido, hemos disfrutado un tiempo de compañerismo, de amistad, hemos tenido un buen tiempo de sobremesa. Ahora quiero invitar a quien quiera hacer uso de la alberca, pues que se meta a la alberca y que nade. Y si alguien asume el desafío y se mete y cruza la alberca, le voy a dar lo que quiera. Acciones de mis empresas, bienes raíces, cuentas bancarias, viajes por el mundo, lo que quiera. Pero debo advertirles dos cosas. Primero, nadie ha aceptado el desafío hasta hoy. Y segundo, la alberca está llena de cocodrilos. El magnate no había terminado de explicar esto cuando intempestivamente un muchacho entra a la alberca y empieza a nadar desaforadamente ante la mirada dantesca y expectante de todos los invitados. Y ven cómo el muchacho cruza en medio de los cocodrilos y felizmente sale del otro lado. Pálido, jadeante, con taquicardia, con algunos arañones ahí sangrando. Y el magnate queda muy impresionado por el valor de este muchacho. Y como ya había hecho una promesa, pues ahora tenía que cumplir la promesa. Y entonces pasa al muchacho en medio de todos y le dice, bueno, tú eres el primero y el único que ha aceptado este desafío. Así que dime, ¿qué quieres? ¿Quieres la mano de mi hija? ¿Quieres acciones de mis empresas? ¿Quieres yates? Y le dice el muchacho, yo nada más quiero una cosa, lo que quieras. Quiero saber quién fue el que me aventó a la alberca. Y a veces pienso en mi experiencia personal. Y descubro que hay muchas cosas que he hecho porque alguien me empujó, pero que yo no me hubiera atrevido a hacer. Estoy muy joven, no tengo experiencia, me faltan recursos, no conozco ahí. Y siempre tenemos, de alguna manera, justificación para no hacer cosas. Y de pronto alguien tiene que llegar y empujarte. Y entonces es cuando empiezas a medir tus fuerzas y tus capacidades. Hace unos 20 años estaba en una plataforma petrolera, estaba dando capacitación allá. Y en uno de esos días venía un tiempo de
exámenes en donde certifican a los trabajadores de plataforma. Y el examen tenía 3 componentes, no recuerdo ahora exactamente cuáles eran. Uno era un examen teórico, en donde tenían que contestar preguntas, pero la parte que me llamó la atención es que todos los trabajadores de las plataformas tienen que aventarse de la plataforma al mar. Y si ha estado en plataforma sabe lo que estoy diciendo, son 37 metros de caída libre, de donde está la base al mar. Y aunque el mar es inmenso, cuando se para uno en la orilla lo ve uno así chiquito. Y yo le decía al superintendente, ¿y todos se tienen que aventar? Dice, todos. Porque si alguien no se avienta, no se le da un certificado y por lo tanto no puede trabajar en plataforma. Le digo, pero me imagino que hay gente que... Me dice, sí, siempre hay gente que pues, el mar impone. Y digo, ¿cómo le hacen? Sí, es muy fácil, formamos a todos. Y entonces llega el primero, y está en la orilla, y está pensando, y así, calculando que por dónde. Y le digo al segundo, empújalo. Y al tercero, empújalo. Y al cuarto, y así va. ¿Y cómo va? Y ya hasta que vas en el aire es cuando empiezas a medir tus capacidades. Y yo pienso que los conflictos así son. Nos llevan de pronto a probar nuestras capacidades, a darnos cuenta que podemos enfrentar las cosas y podemos resolverlas. Así que nos permite conocernos también a nosotros mismos. ¿Qué puede hacer que existan conflictos? Y vamos a hablar de 4 causas. Una, tiene que ver con los hechos. Hay hechos que pueden generar conflictos. Por ejemplo, cuando alguien hizo algo o alguien no hizo algo. Eso es un hecho. Ahora, ¿cómo lo interpretamos? Y es muy interesante aquí que ante los hechos casi siempre nos remitimos a las motivaciones. ¿Por qué lo hizo? En vez de concentrarnos en los hechos, nos vamos a las interpretaciones, a las percepciones. Es que yo creo que le caigo mal, por eso ha de haber dicho eso. Es que yo creo que ya tiene una bronca conmigo y por eso es... Y de repente empezamos a interpretar en vez de concentrarnos en los hechos. Así que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es primero, tenga evidencias. Busque evidencias antes de hacer interpretaciones. Porque somos muy dados a interpretar cosas que no necesariamente son. Y mucho de esto tiene que ver también pues con la presencia del pecado aún en nuestros pensamientos, en nuestros razonamientos, y nos hacen ver cosas que no necesariamente son. Empezamos a ver enemigos, empezamos a ver motivaciones extrañas. Pero decía un filósofo, dice, el problema es que cuando evaluamos las conductas de los demás, siempre las remitimos a los hechos. Pero cuando evaluamos nuestra conducta, siempre lo referimos a las motivaciones. Es que no era mi intención. Es que yo quería ayudar. Y siempre tenemos una buena explicación, justificando a través de nuestras motivaciones, pero a los demás siempre los apaleamos por los hechos y no por las motivaciones. Una segunda razón pueden ser los objetivos. Y esto tiene que ver en las definiciones, hacia dónde vamos. Y esto puede ser desde lo más elemental, en una relación de pareja. Estás noviando y ya llevas 10 años de novio y no ves para dónde va la relación. O estás pastoreando en iglesia y no ves para dónde va. Y tú tratando de incidir y la gente por otro lado. O estás en tu familia con tus papás, ¿no? Y tus papás quieren hacer cosas, tú no quieres hacer cosas, tú quieres hacer otras, ¿sí? Y los objetivos se pueden volver motivo o causa de conflicto. Porque no estamos de acuerdo a dónde queremos llegar. ¿Y se vale? Pues sí, sí se vale. Por ejemplo, todavía hay familias en donde los padres les imponen a los hijos lo que deben estudiar. Y la pregunta es, ¿y por qué tengo que estudiar eso? Porque soy tu madre. Porque soy tu padre. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque ese es mi objetivo. Y la pregunta es, ¿y tu objetivo es el objetivo de tu hijo?
Tu objetivo como pastor también es el objetivo de la iglesia. Tu objetivo como esposo es el objetivo de la esposa. Hace poquito estaba en un curso y tenía una doctora como alumna, 50 y tantos ya de edad. Y estábamos platicando, y como parte de la dinámica, empezó a platicar que se acababa de divorciar. Después de 30 años se acababa de divorciar. Y le dije, a ver, ¿y cómo está eso? Me dice, bueno, pues después de muchos años decidimos irnos a vivir a Canadá. Mi esposo, mis hijos y yo, y nos fuimos a vivir. Yo renuncié aquí a mi trabajo, ya me iba a jubilar y todo, y nos fuimos. Y estuve allá 1 año, 2 años, y no me hallaba. Y no me hallaba. Ni el clima, ni el idioma, ni las actividades, no me hallaba. Y entonces le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Me voy a regresar. Y mi esposo me dijo, ¿por qué te vas a regresar si este es mi proyecto? Y le dice, ese es el problema, es tu proyecto y no es mi proyecto. Y terminamos divorciándonos después de 30 años, porque cada quien traía su propio proyecto. Y a veces nos llega a suceder así. Llevamos la fiesta en paz porque no queremos que se muestren las diferencias de intención, pero podemos estar con objetivos distintos. Una tercera causa pueden ser las formas, los medios en que tratamos de alcanzar las cosas. Y ahí podemos entrarle a mucha discusión desde el punto de vista de la ética, ¿no? ¿El medio justifica los fines o no? Decía un pensador evangélico hace unos años, mejor conocido como Pedro Gringoire, él decía, si los medios y los fines son correctos, son una sola unidad ético-moral. No puedo tener fines morales y medios inmorales. O están o no están en la misma frecuencia. Así que podemos entrar ahí mucho en la discusión de los medios. Y esto quizás es uno de los aspectos más importantes. Y seguramente usted habrá escuchado frases o habrá dicho cosas como, ay, pues ¿qué tiene si todos lo hacen? Ay, pues ¿qué tanto es tantito? Ay, pues si nadie lo notó. Y tratamos de justificar los medios de cómo hacemos. Y en cuarto lugar tenemos los valores. Y por supuesto hablamos de cuál es nuestra concepción de la vida. Y a veces los cristianos tenemos que estar ahí constantemente midiéndonos, corrigiendo. Por ejemplo, hace muchos años estaba yo en una iglesia en Coyoacán. Y resulta que mi esposa y yo necesitábamos tramitar nuestra licencia. Y entonces fuimos a la oficina de licencias y era un mundo de gente, ¿no? Habíamos como 500 personas ahí tratando de hacer el trámite. Y habíamos llegado muy temprano, así que logramos salir como en un par de horas más o menos. Y ya que salimos nos encontramos a un hermano y una hermana de la iglesia que también iban a hacer su trámite, pero ellos estaban como 200 lugares más atrás. Nos vimos, nos saludamos y nos despedimos. Y al siguiente domingo le digo, ¿y cómo le fue, hermano? ¿Salió pronto? Sí, salimos muy rápido. Le di un billete al policía y nos consiguió un lugar adelante. Ok, hablamos de valores. ¿Cuántas cosas piratas hay en las iglesias de los cristianos? ¿Estamos hablando de valores? ¿Se vale la piratería o no se vale la piratería? Estamos hablando de evasión de impuestos. Estamos hablando de valores. ¿Me explico? Estoy refiriéndome a lo más elemental, a lo más cotidiano. Y como soy cristiano me estaciono en un lugar prohibido, porque tengo la licencia de Dios. O me doy las vueltas prohibidas. Y nos damos cuenta de que los valores también nos llevan constantemente a enfrentar conflictos. Porque muchos compañeritos quieren hacer cosas, pero tú no le entras. O porque tú propones cosas que son correctas, pero a otros no les interesa. Y también se vuelve motivo de fricción. Así que por lo menos podríamos identificar estas 4 causas. Hablamos de hechos, de objetivos o intenciones, de los medios o formas y finalmente de la percepción que tenemos de los valores. ¿Qué es lo que nos mueve al final del día?
Los tipos de conflictos pueden ser sustantivos. ¿Y cuándo nos referimos a sustantivos? Cuando hay desacuerdos sobre cosas muy específicas. Por ejemplo, aquí en el seminario seguramente sucederá. Hay un reglamento. Y ese reglamento puede ser motivo de conflicto. Porque unos lo cumplen y otros no lo cumplen. Porque se aplica, porque no se aplica. Y seguramente habrá desacuerdos. Y no va a faltar esos, ¿cómo se les llama? Paladines de causas perdidas. Que llegan y dicen, es que no es justo. Y si no ha leído bien la Biblia, de una vez se lo digo, la vida no es justa. Deje de usar esa bandera, la vida no es justa. Porque dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. No hay quien busque el bien. Así que si la bandera es que no es justo, es correcto, no es justo. Ya asumámoslo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y precisamente para reducir grados de injusticia se establecen las leyes, los procedimientos, los reglamentos, todo esto que va normando las conductas. Cuando hay escasez de recursos y empezamos a pelear por recursos, a ver, ¿a quién nos van a dar más libros? ¿A quiénes nos van a dar más camas? ¿A quiénes nos van a dar más? A ver. Y se vuelve también motivo de conflicto, la falta de recursos. Concepciones del trabajo. ¿Y por qué yo? ¿Qué no ve que soy pastor? Y es tan chistoso eso. Usar argumentos como estos. ¿Por qué lo tengo que hacer yo? Pero también sucede al revés. Y he visto muchas iglesias a lo largo de mi vida en donde como el pastor recibe un sueldo, es el empleado de la iglesia. Por lo tanto, el pastor tiene que llegar a barrer, a trapear, tiene que abrir el templo, tiene que tocar el piano, tiene que dar la clase, tiene que hacer visita, tiene que... A ver. Y de pronto nos damos cuenta que se vuelve como el chacho de la iglesia. Y todavía la gente dice, pues para eso le pagamos, ¿no? Bueno, habría que revisar también este asunto. Las relaciones entre las áreas, entre los diáconos y el pastor, entre la femenil y los diáconos, entre la unión de jóvenes y la femenil, y también seguramente habrá, porque cada quien pelea su asunto. Y lo voy a poner aquí en términos del seminario, ¿no? Tratando de ejemplificar. Por ejemplo, en las áreas. Resulta que para el próximo año, todas las áreas tienen que hacer su programa y su presupuesto. Y entonces el director le pide a todos los subdirectores que hagan sus presupuestos. Y el hermano Misael empieza a hacer un programa de crecimiento, un programa de proyección. Y necesitamos esto, y se va a lo grande, así, ¿no? A servirse con la cuchara grande. Pero al mismo tiempo, nuestra hermana Lula, que es la administradora, está preparando el presupuesto y ella tiene que pensar en dónde reducir costos. Entonces, mientras uno está pensando en gastar, el otro está pensando en recortar. Y quiero creer que los dos están haciendo su trabajo correctamente. ¿Me explico? Porque los dos tienen que hacer lo suyo. Pero alguien tiene que mediar aquí. Y eso se vuelve de pronto un conflicto y hasta personal. Es que la hermana Lula no me apoya. Es que la hermana Lula ya la trae contra mí. Le pedí 10 pesos y me dio 5. Y empezamos a tergiversar este tipo de situaciones. Y por el otro lado, y quizás estos son los más peligrosos, y los que vivimos constantemente, son los conflictos emocionales. ¿Y por qué digo más peligrosos? Porque a veces la gente ni siquiera se da cuenta de toda la carga emocional con la que llega a una situación. Y entonces empezamos a generar sentimientos negativos, empezamos a generar animadversión de distintas formas. Por ejemplo, empezamos a generar desconfianza entre la gente. Empezamos a crear chismes, empezamos a generar desprecio, discriminación. No estamos fomentando buenas relaciones. Nos movemos por prejuicios. Y aquí también es lo interesante, ¿verdad? Los prejuicios entre los cristianos son, pero fuertes. Al pastor Rey y a mí de repente nos toca que pues vamos a alianzas de pastores, a reuniones, a eventos. ¿Y usted de qué denominación es?
así como para irnos poniendo en qué marco, ¿no? Entre los cristianos, pseudocristianos, anticristianos, a ver dónde nos clasifican. Pero es muy chistoso porque hay mucho prejuicio con respecto a esto. Entonces, cuando enfrentamos conflictos emocionales, pues necesitamos un trabajo que es mucho más profundo, ¿no? Aquí voy a resumir una noción que he estado trabajando en los últimos años y he llegado a la conclusión de que las personas tenemos un sistema inmunológico. ¿Es correcto? ¿Qué es un sistema inmunológico? Son las defensas que tenemos contra las enfermedades. ¿Cómo se adquiere el sistema inmunológico? Lo primero es que uno recibe cosas desde la genética. Después, en la lactancia, la mamá le transfiere al bebé algunos otros elementos. Y después esto va creciendo con la alimentación, el ejercicio, las vacunas, el descanso. Esto va haciendo que la persona vaya desarrollando un sistema inmunológico. Ahora, ¿para qué sirve el sistema inmunológico? ¿Esto quiere decir que nunca te vas a enfermar? ¿No? Entonces, ¿para qué sirve? Para que te enfermes menos. ¿Para qué sirve? Para que le cueste más trabajo a las bacterias o a los virus doblegarte. ¿Para qué sirve? Porque si eventualmente te enfermas, puedes tener un proceso de recuperación más rápido. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? De la misma suerte, a mí me parece que las personas tenemos un sistema inmunológico emocional y que Dios nos dotó de un sistema inmunológico emocional. Y le he estado dando muchas vueltas al tema y he llegado a la conclusión de que el sistema inmunológico emocional tiene 3 componentes, por lo menos. La primera es la autoestima, la segunda es la inteligencia emocional y la tercera es la resiliencia. Y esos 3 aspectos son los que nos preparan para enfrentar la vida. Por lo tanto, cuando constantemente tenemos conflictos emocionales, tendríamos que revisar nuestro propio sistema inmunológico. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo traemos nuestro sistema inmunológico. Y pocas veces he visto esto, que se los voy a comentar, porque me parece que es un buen ejemplo. Hace algunos años, unos 15 años más o menos, estaba dando un curso de capacitación en la Secretaría de Salud. Era el primer curso que daban en las instalaciones de la Secretaría. Muchos cursos los había dado yo por fuera, pero esa era la primera vez. Y tenía a puros directores jurisdiccionales, era la crema innata. Así que para mí era muy importante vender este curso, venderme frente a ellos porque eran los que iban a tomar decisiones. Y bueno, pues entre los médicos siempre hay cierta actitud de soberbia, de arrogancia, de ¿y usted qué me va a enseñar? Y cosas por el estilo. Y entonces había un médico que era un tipo abusado, era un tipo pensante, era un tipo crítico. Así que durante la clase, y el curso se estaba dando de 4 de la tarde a 9 de la noche. Ahí muy cerquita del Metro Pino Suárez. Una zona fea. Hay muchas cantinas, hay mucha prostitución, hay mucho vandalismo. Es una zona fea. Y entonces resulta que había este médico, Martín, que durante la clase se la pasaba escuchando, así como escaneando. Y en el momento que encontraba el asunto, ¡pam!, se iba pero con todo. Y como entre ellos está mucho la lógica de quién se afirma frente al grupo, entonces iba con todo. Y tuvimos 2, 3 encuentros y 2, 3 desencuentros bastante buenos. Una de esas noches, de los primeros días, salgo de la secretaría y me voy caminando hacia el metro. Y como es una zona muy fea, pues me fui caminando rápido. Y en el trayecto me encuentro al doctor Martín. Y le pregunto, ¿a dónde vas? Me dice, al metro.
Le digo, ¿tienes inconveniente en que nos vayamos juntos? Me dice, no, al contrario, mejor, vámonos juntos. Bueno, y nos fuimos caminando juntos. Y en el trayecto le digo, oye, quisiera hacerte un par de preguntas, si me permites. Me dice, sí, claro, ¿cómo no? La primera es, ¿tienes algún inconveniente que después de los trompones que nos dimos en la clase, nos vayamos juntos al metro? Me dice, no. La discusión fue de aula y se quedó en el aula. ¿Ok? No es nada personal, no es nada personal, simplemente no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo. ¿Ok? No. Perfecto. La segunda, si la gente de tu jurisdicción te viera cómo te pones de pesado en la clase con el profesor y te viera ahorita que te vas con el profesor caminando como si no hubiera pasado nada, ¿qué dirían de ti? No, pues que qué hipócrita. Ok. ¿Y tienes algún inconveniente? No. Ok. Y entonces el resto de la semana nos fuimos juntos hacia el metro y terminamos siendo buenos amigos al paso del tiempo. Y el asunto tenía que ver con esto, cómo manejar las emociones sin que las emociones sean las que nos manejen. Y una de las formas en que Daniel Goleman define su inteligencia emocional, su teoría, es hacer que las emociones trabajen a tu favor y no en contra. Y la mayoría de las veces cuando tenemos conflictos emocionales es porque las emociones se desbordan y no las controlamos. Y es interesante, yo no sé si Goleman sea cristiano, pero uno de los 4 componentes que maneja de la inteligencia emocional le llama dominio propio. El dominio propio. ¿Le suena? Porque Dios nos ha dado espíritu. ¿No? Ahí está. Ok, entonces, 5 tips para enfrentar conflictos. Usted va a enfrentar conflictos a lo largo de su vida. Y si hasta ahorita no ha enfrentado, váyase preparando porque los va a tener. No hay duda de esto. 5 tips. Primero, si va a pelear con alguien, pelea solas. No busque foro. Cuando la gente busca foro, se vuelve sospechoso. ¿Por qué quiere foro? Segundo, no involucre a terceros. Tercero, enfrente un punto a la vez. Porque a veces queremos meter todo lo que traemos atorado. Un punto a la vez y resuelva un punto a la vez. 4, queme la libreta de cuentas pendientes. Porque resulta que ya estamos hoy trabajando lo de hoy y me dices, pero ¿te acuerdas que hace 12 años, el 15 de octubre de 2005? Pues no me acuerdo, la verdad. ¿Y te acuerdas que en 1999? No, pues no me acuerdo. Y hay gente que tiene memoria histórica e histérica. Y vive con eso como si lo hubiera vivido el día de ayer. Así que ya una vez saldado el asunto, queme su libreta, se acabó. Y hay gente que se especializa en ir guardando sus libretas. Y yo no sé por qué eso se vuelve hasta enfermizo. Y en quinto lugar, no apuñale la relación. Y a veces entre cristianos le llamaríamos el beso de Judas, ¿no? Entre cristianos. Pero al final es la puñalada trapera también. Vamos a ver rápidamente cada uno de estos. No, pelear a solas. Debemos decidir si es un conflicto que queremos enfrentar o no. Eso es lo primero. Y aquí tengo que ser muy claro también. Hay cosas que ni siquiera valen la pena discutir. Ni siquiera valen la pena engancharse. Entonces, antes de entrar a un conflicto, usted evalúe, ¿tiene sentido o no tiene sentido? ¿Cuál sería la utilidad de esta discusión y de enfrentar este asunto? Y si no va a resolver nada, entonces también calcule ahí si lo quiere pelear o no. Solo debemos enfrentar el enfrentamiento cuando estamos dispuestos a reconocer nuestros errores. Porque déjeme decirle, cuando hay un conflicto, siempre es de dos. Por eso cuando viene un esposo a quejarse de la esposa, o una esposa a quejarse del esposo, uno tiene que escuchar las dos. Porque es muy fácil irse con la finta de que, no, pues es que aquel. Por ejemplo, tengo un caso ahorita en la iglesia, ¿no? En donde tenemos un asistente que es alcohólico, empedernido. Y viene un domingo al culto y 4 domingos no porque está alcoholizado. Y tiene de pronto algunas acciones de violencia con la esposa.
Y entonces un día la esposa estaba llorando ahí en el culto, y al final hablamos con ella y le dijimos, bueno, pues ya, córralo. Cámbiale la chapa a la puerta, ¿no? ¿Y qué cree? Sigue con él, porque lo quiere mucho. Y espera que algún día el Señor lo alcance. Bueno, está bien, es noble ese asunto, ¿me explico? Pero uno tiene que estar, ¿estás de acuerdo a reconocer tus errores o no? Y si no, mejor ni le entres. Porque a veces el conflicto lo único que hace es un despliegue de todos los errores. Y eso tampoco tiene mucho sentido. No pelear cuando solo quiere demostrar que usted tiene la razón. Por eso Pablo en algún momento instruye a Timoteo: evita las vanas discusiones, las vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque eso te lleva nada más a demostrar. Voy a confesar un pecado, que no es mío, pero es de acá. Pero debo decir, uno de los placeres más morbosos que me ha dado la vida y que de verdad disfruto mucho, es cuando sucede algo, te lo dije. Te lo dije. Ah, cómo se siente rico restregarle a la gente. Te lo dije. ¿Usted también? Sí, creo que es más frecuente de lo que yo me imaginaba. Pensé que era yo con patrimonio exclusivo de esto. Pero lo cierto es que cuando uno está en te lo dije, el único punto es que quiero afirmar mi ego. Yo tenía razón, yo te lo dije, yo te lo advertí. Y al final de cuentas uno dice, bueno, sí me lo advertiste. ¿Y esto en qué resuelve el asunto? Y te das cuenta que en el fondo no es más que una necesidad de afirmar tu ego. Entonces tenga cuidado con este tipo de situaciones. Es más fácil resolver el conflicto si comenzamos a partir de elementos que nos unen y no que nos desunen. Por ejemplo, en un pleito de pareja. Antes, es que tú siempre, bla, 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 mejor. Voy a contar una historia que viví hace casi 30 años. Estaba yo recién casado. No sé cuántas semanas llevaba de casado. Pero tenía un conflicto todos los días con mi esposa, por el uso de la pasta de dientes. Entonces, mientras uno usaba la pasta como Bonais, otro usaba la pasta como Chantilly, y eran pleitos todos los días, Y yo he visto muchos matrimonios divorciarse por la pasta de dientes, o por la toalla, o por dónde dejas la ropa sucia, o cómo sorbe la sopa. Bueno, el caso es que aquí estoy hablando de la pasta. Y era un asunto en que se empezaba a volver ya intolerable. Y entonces me acuerdo que platicábamos mi esposa y yo. Y yo le decía, yo no sé cuánto tiempo vamos a vivir juntos. Yo no sé cuánto tiempo disponga el Señor. 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, no sé cuánto tiempo. Pero algo que me queda claro es que yo me casé para disfrutar mi relación contigo y no para estarme peleando todos los días por una pasta de dientes. Lo importante es la relación, no la pasta. Y si la pasta está siendo motivo de conflicto, a partir de hoy tú tienes tu pasta y yo tengo mi pasta. ¿Acabó? Córtalas, ¿no? Bueno, todo iba muy bien hasta que estaba uno usando su pasta y la otra. Es mi pasta. Usa la tuya, es mi pasta. Pero tenemos que buscar los elementos que nos unen. En la iglesia, ¿qué es lo que nos une? El Señor, ¿no es cierto? Ahora, puedo tener diferencias con el pastor, puedo tener diferencias con la femenil, puedo tener diferencias con los diáconos, sí, pero lo que nos une es el Señor. En una relación de filial, lo que te une es precisamente la relación filial. Puede ser que tu hijo hizo algo que no te guste, pero es tu hijo. Al final del día, es tu hijo. Mi hijo estaba en 3º de secundaria, ya para casi terminar el año. Y un día llega y me dice, oye, te quiero hacer una pregunta hipotética. Bueno, pues
Pues te daré una respuesta hipotética, ¿no? Me dice, ¿qué pasaría si repruebo año? Que no era tan hipotética. Y le digo, ¿qué pasaría si repruebas año? Pues te seguiría queriendo porque eres mi hijo. No dejarías de ser mi hijo. Pero me daría vergüenza tener un hijo burro. Eso es lo que pasaría. Al escuchar lo primero, que él seguiría siendo mi hijo y que yo lo seguiría queriendo, su rostro cambió. ¿Y a cuántas madres no he escuchado decir, ya no te quiero? Si sigues así ya no te voy a querer. Utilice primero la unión y luego las diferencias. La privacidad de la discusión va a facilitar la misma discusión, porque de pronto, cuando estás en público es más difícil que reconozcas cuando has metido la pata, cuando has hecho cosas inadecuadas. Pero cuando estás en privado es más fácil reconocerlo, por eso es importante que tengamos nuestro propio espacio. Cuando se discute en público las cosas se complican. Y se complican también porque queremos demostrar que tenemos la razón o estamos buscando alianzas también con los que están escuchando. Tenga cuidado con eso. En caso de que exista una necedad, busquemos 2 testigos. Y así lo dice la Escritura, ¿no? Tienes un problema con tu hermano, ve y habla a solas con él. No entiende, ok, entonces ve con 2 testigos. No entiende, entonces ponlo públicamente. No entiende, entonces trátalo como gentil. No entiende. ¿Me explico? Pero solamente en caso de necedad. Ahora, si hay una verdadera intención de resolver el conflicto, entonces habrá que reconocer las deficiencias de las partes, los errores de las partes y tratar de construir para mejorar. No involucre a terceros. Aquí dijimos cumplir la primera regla es importante. Pero después andarlo contando a otros no tiene sentido. Un domingo le tuve que llamar la atención a una hermana, saliendo del culto. Y hice precisamente esto. El primer paso es ve con la persona y habla. Y le llamé la atención en privado. Y cuando me doy cuenta ya toda la iglesia sabía porque subió a decirles a todos. Así que ella misma violentó este principio de privacidad. ¿Me explico? ¿Por qué es el principio de privacidad? Porque es el respeto a la persona. No te voy a andar exhibiendo. Esa no es la intención. La intención no es exhibir. La intención es arreglar el asunto. ¿Me explico? Entonces uno habla en privado y luego eso que estuvo en privado vas y lo cuentas a todos. Entonces lo que estás haciendo es violentar esta regla, ¿no? Si después hay reconciliación, ¿qué sucede? Y hay muchas historias así, ¿no? En donde el hermano Daniel se pelea con el hermano Misael y se hace partido y todo, y unos aquí a favor y otros acá en contra, y al paso del tiempo ya todos contra todos, y el hermano Daniel y el hermano Misael siguen de cuates. Y todos los demás peleados a nombre de ellos. Eso es muy común, ¿eh? Eso es muy común que suceda. Entonces evite este tipo de situaciones, porque no te das cuenta cuando la gente puede reconciliarse y uno sigue abanderando broncas que ya ni son. Enfrente un punto a la vez. Evite brincar de un tema a otro. Hay gente especialista en esto. Brinca de un tema a otro porque no quiere comprometerse, porque no quiere asumir, porque no quiere reconocer. Y entonces empieza. La semana pasada estaba hablando con un hermano de la iglesia. Fuimos a comer, estaba él, su esposa y su hijo, uno de sus hijos. Y la plática había estado más o menos bien. Y de repente el hijo lo empieza a cuestionar. El hijo tiene 20 años. Y se empieza a poner fúrico este hermano. Y yo estaba escuchando la respuesta que él estaba dando. Estuve escuchando 20 minutos de un argumento sin sentido, sin pies ni cabeza. Yo decía, ¿de qué está hablando?
Habló de la abuela, habló de las tías, habló del dinero, habló del trabajo, habló de la escuela, pero no tuvo nada que ver con lo que el hijo le estaba cuestionando. Y pareciera ser que al final estaba tratando de buscar todos los elementos que se pudieran para justificar una situación en vez de enfrentar y de resolver. Entonces, un asunto a la vez. Tu hijo te está preguntando una cosa. Hizo todo un revoltijo que para tratar de seguir el diálogo teníamos que hacer así una asepsia extraordinaria. Eso no tiene sentido. Y hay gente que así es, y así va por la vida. Le encanta revolver todo, hacen sus revoltijos. Entonces, si usted en algún momento tiene necesidad de hablar con alguien, sería muy bueno que definieran cuáles son los puntos que vamos a tratar. Y cualquier otro punto pues será motivo de otra agenda. ¿Me explico? Porque si no, entonces nunca vamos a resolver las cosas. Concéntrense en resolver el punto en cuestión. Es muy probable que al no resolver en el momento se vayan sumando cosas. Y entonces de pronto queremos empezar a resolver lo último, cuando quizás lo último no es más que la suma de otras partes. Entonces vaya al inicio del conflicto. Evite sacar temas añejos. De verdad, hay gente que vive atrapada en la historia. Quizás es lo que Pablo dice en algún momento: no hagan raíces de amargura, no echen raíces de amargura. Queme la libreta de cuentas pendientes. No esté sacando cosas que ya no tienen sentido. No se victimice. Este es un deporte de los mexicanos, la victimización. Nos encanta estarnos victimizando. Siempre somos los pobrecitos. Siempre los demás tienen la culpa. Tenemos que perdonar y poner el saldo en ceros. En derecho se dice: lo que ya se juzgó no se puede juzgar dos veces. ¿Ya? Así que si usted es acusado de un delito, no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. A menos que repita el delito. ¿Me explico? Pero si es el mismo delito, ya no puede ser juzgado. Lo que no se atendió en su tiempo, pues también prescribe, ¿no? Y a veces a la gente le gusta jugar a la arqueología, hacer investigaciones de lo que hiciste hace 20 años, hace 30 años. Una vez llegó a una iglesia un hermano y me empieza a contar su historia, su vida. Y es que yo he sido muy malo, he sido muy pecador. Le dije: ¿sabes qué? Con todo respeto, hermano, a mí no me importa lo que ha sido tu vida. Yo te acabo de conocer y lo que a mí me importa es de aquí para adelante, no de aquí para atrás. Si ya el Señor trabajó eso contigo, pues ya. En un sentido, ¿a mí qué? Yo ni estaba en tu mapa, ni estabas en mi mapa. ¿Me explico? Y decía una vez un hermano con mucha razón: una de las estrategias que Satanás utiliza exitosamente es estarte recordando tu pasado. Y decía este hermano: cada vez que Satanás te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro. Tenemos que aprender a soltar el pasado entonces, no se quede ahí atrapado. Y no apuñale la relación, eso es lo importante. Al final del día, ¿qué es lo más importante? La relación. Eso es lo más importante, la persona. Es posible tener diferencias siempre, pero hay que cuidar la relación. Evite actitudes extremas, amenazas terminales. Nunca más. Córtalas. Ya no la... A ver. Diría mi abuela: más pronto cae un hablador que un cojo. No haga ese tipo de expresiones. No rebase el punto de retorno. ¿Cuál es el punto de retorno? Aquel en donde si intentamos regresar y ya lo rebasamos, los daños pueden ser peores. Un punto de retorno es golpear a la gente. El punto de retorno puede ser insultar a la gente, amenazar a la gente. Y la Escritura lo dice de esta manera: es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Y a veces dice: chispas, ¿para qué lo dije? Híjole, me hubiera callado. Híjole, no hubiera hecho. Mejor pare las cosas y no llegue al punto de retorno. Si está por perder el control, entonces mejor aléjese. Y les voy a dar aquí una técnica que nunca falla, de verdad. Y en inteligencia emocional se habla de elementos mitigantes.
Y si no le funciona ninguno, nunca falla. Un baño de asiento con agua helada. Y va a ver cómo se le baja la emoción. Terminamos entonces con algunas reflexiones. ¿Cómo trabajar los conflictos? Dice Proverbios, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera le atiza, ¿no? Entonces uno también tiene que ser ahí prudente y ver cómo podemos en un momento dado manejar las cosas. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Así que vea las cosas con más frialdad, ¿no? Observe, analice y decida si le va a entrar o no le va a entrar, pero no reaccione en automático. La dádiva en secreto calma el furor y el don en el seno la fuerte ira. Entonces uno también puede hacer cosas para mitigar el estado anímico de la gente. Pablo dice ahí en 2 Corintios 5:19 que nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Así que no se trata de ir por el mundo, estarnos peleando, sino cómo buscar la reconciliación. Ahora, me queda claro que para que exista la reconciliación tienen que estar las dos partes. Uno no puede estar reconciliado y el otro no. Entonces, pues trabajamos con los que se dejen reconciliar, ¿me explico? Con los que estén dispuestos a reconciliarse. Y con los que no, bueno, por lo menos hacemos lo que está en nuestras manos. Y finalmente, mismo Pablo dice que estamos llamados a estar en paz. Allá en Romanos 12, en los últimos versos, dice, y en cuanto dependa de vosotros, ested en paz con todos. Con todos. Así que, hermanos, hay mucho más que trabajar sobre el tema, hay mucho más que decir. El tiempo nos ha comido, nos ha ganado. Les agradezco mucho su atención, les agradezco la oportunidad de haber estado estos días acá con ustedes y mi deseo y mi oración es que lo que hemos trabajado les sea de utilidad en alguna medida en el ministerio que Dios les estará encomendando. Así que muchas gracias y les invito a que oremos y terminemos.